Exacto. Bueno, entonces ya estamos en la hora, vamos a comenzar entonces. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al trabajo final o tengan alguna duda con algún Sí, ítem. Sí, Sí, ¿no? profesora, sí, sí. la Ajá, extensión, adelante. la extensión del trabajo o sea, qué tan extenso. Mientras más corto, mejor. Ok, ok. 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 No, Profe, el límite lo ponen ustedes, ¿no? Pero a veces uno, cuando habla mucho, habla como además, ¿no? Lo ujú, bueno y corto dos veces bueno. Exactamente, exactamente. Entonces, muy conciso. Ustedes, por ejemplo, con esto de los foros se han acostumbrado a hablar poquito, ¿no? Y eso es bueno, porque eso de algún modo ayuda como a condensar las ideas, ¿no? Yo recuerdo haber leído una vez que Winston Churchill dijo que cuando él tenía que dar un discurso de 3 horas, él en 15 minutos lo preparaba. Pero cuando tenía que dar un discurso de apenas 15 minutos, entonces tardaba 3 horas preparando. Exacto, Entonces, algo tal así. cual. Entonces, George bueno, está genial como siempre. sí. profe. Yo sí también tengo otras preguntitas, Ajá, aparte de la que ya acaba de aclarar. Sería, en primero, si el trabajo tiene que tener algún cuerpo o orden específico. Este, la otra cosita que quería preguntar era acerca del texto. O sea, yo escogí un texto de Lucas, ¿no? ajá. Que es con el que estoy trabajando. De hecho, ya lo tengo casi listo. No lo he mandado porque estaba todavía con estas dudas. Inclusive estaba por mandarlo ayer. Pero esas eran mis dudas. Si el trabajo tiene algún orden en específico, o sea, No, algún... el orden lo pones tú, ¿ok? ¿En qué Ok, aspecto? Mientras que tengas claridad en el contexto histórico del relato y de la comunidad lucana, ok. el contexto literario del texto y, por supuesto, el contexto teológico. En qué orden lo pongas es indiferente, con tal que ese contenido Ok, vaya, pues, ¿ok? Y que tengan presente que si escogen un texto que aparece en varios evangelios, siempre es bueno contrastar el resaltar. paralelo, cuestión de ver en qué se parece, en qué se diferencia, ¿no? Porque eso ayuda un poco también a diferenciar las comunidades. Pero aparte de Ok. eso, yo creo que es suficiente. De todas maneras, la semana que viene, como vamos a hablar de discipulado, que es el último, y voy a involucrar el discipulado de mujeres que estuvieron con Jesús, voy a tratar la mujer adúltera, que es un texto muy cortico, pero va a ser de una manera distinta de lo que hicimos la semana pasada con la mujer sirofenicia, ¿no? O sea, porque hay muchísimas formas de trabajar un texto. O sea que básicamente ustedes son los autores y van a poner el esquema que ustedes consideren que es el más adecuado. Ok, chévere, gracias, profe. Ok, bueno, vamos a esto. El reino de Dios se puede abordar por la vía práctica a través de las parábolas. Ahora, sí es necesario entender como punto de partida que entre las parábolas que tenemos escritas en los evangelios y las que salieron de la boca de Jesús, hay un largo camino. Desde que él las pronunció hasta que son consignadas por escrito, se suceden una serie de etapas en las que se dan adaptaciones, arreglos, cambios, modificaciones, según las situaciones vitales de las comunidades a las que iban dirigidas. Entonces, y esto se entiende porque los evangelios son herederos del pensamiento de Jesús, pero estaban insertos en comunidades que están enfrentadas a diversos problemas, compuestas por personas de distinta cultura, y desde allí es que se relega a Jesús luego de la resurrección. Entonces, después de una nutrida etapa de tradición oral, que termina cristalizando en escrito a medida que la predicación y la catequesis se lo iban pidiendo, se van revisando estos relatos que ya estaban en boca de las comunidades, por lo que a los escritos le tocó
de alguna manera adaptar ese mensaje al contexto eclesial. Y ese contexto los interpretó como respuesta a las necesidades de la iglesia en ese momento. Tampoco podemos creer que Jesús pronunció todas las parábolas en una tarde, en una semana, algo así como creen algunos, porque de manera pedagógica los evangelistas las han colocado en un bloque. Pero eso no significa que Jesús se haya sentado una tarde, una mañana y haya dicho, bueno, parábola número 1, parábola número 2 y así. Es insólito considerar que las cosas hayan sido de esa forma. Sobre todo porque cada una responde a situaciones concretas, a interrogantes y de alguna manera dan a conocer una nueva realidad. Lo extraordinario es que parten de la propia experiencia de Jesús y por eso afirmamos que las parábolas no son la historia verdadera, sino la verdad de la historia. Entonces, de alguna manera siempre van a narrar una experiencia de vida, van a narrar acontecimientos tanto irreales o fantásticas, porque algunas son ejemplos, si se quiere, exagerados. Y las tomas de la vida diaria, por ejemplo, toma del campo, la parábola del sembrador, la del trigo, la mostaza, la cizaña, la oveja, cuando habla de los nidos, de los pájaros, de la labranza, ¿verdad? También de la vida familiar, cuando habla, por ejemplo, de la levadura, del pan que se amasa, de la mujer que barre, el hijo que se va de la casa, los anillos, la cena, los vestidos, también de la vida del pueblo, la gente desocupada, juegos callejeros o contratos de trabajo, por ejemplo. También de los fenómenos naturales, la nube que anuncia agua, el viento del sur, la higuera con brote, el tiempo de cosecha, cosas como esas, ¿verdad? Y también de la gente real, constructores, bandidos, compradores de perlas, siervos, y también del acontecer social, los malos jueces, la falta de justicia, las viudas indefensas, los administradores tramposos, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de que todas esas narraciones entran en el terreno lingüístico, también tenemos que adentrarnos en el terreno no lingüístico para tratar de descubrir detrás de cada una de estas parábolas lo simbólico que toma en cuenta la experiencia de quien está narrando, ¿no? Entonces, a veces asumimos las parábolas como ejemplos prácticos para la catequesis, que le sirvieron a Jesús como para embellecer su doctrina, pero en lo personal, más bien nos ofrecen una cosmovisión que se va alimentando las experiencias de ese pueblo, formando como un mundo simbólico interior. En el caso de Jesús, vemos cómo su mundo se va llenando de esa experiencia de Dios, de un Dios que actúa despertando amor, misericordia ante un pueblo que está marginado y empobrecido. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, se nos abre como un panorama muy rico y amplio para entender el mundo de las parábolas como expresión lingüística a través de la cual Jesús expresa su pensamiento sobre el reino. Entonces, y que en el fondo lo que nos está hablando es del actuar de Dios. Por eso es necesario tomar en cuenta como varias cosas. Primero, es que la parábola debe partir del reino, pero un reino entendido como el actuar de Dios, que a veces diametralmente opuesto al actuar humano. Por otro lado, cada parábola intenta destacar algún aspecto del actuar de Dios, teniendo como un punto de comparación que es el símbolo principal en la narración. A veces, cuando escuchamos una parábola, quizás nos vamos como por lo secundario y es difícil a veces encontrar ese punto central. Por otro lado, Jesús no intentó darnos en una sola parábola
todo lo que él sentía y pensaba sobre Dios, porque como ser humano también tenía su limitación, pero esa verdad se va captando y se va expresando en procesos lentos de madurez. Otra cosa es que, además del punto central, la parábola, por ser narración, incluye puntos secundarios que le dan viveza, pero que no pueden ocupar el centro de la misma. Entonces, por el manejo comunitario de las mismas, algunas fueron readaptadas, como decíamos al principio, a los problemas comunitarios. Por eso, no todas conservan en forma pura las palabras de Jesús. Ahora, es significativo que muchas parábolas en los evangelios terminen con un dicho de Jesús, añadido por la comunidad primitiva, a fin de reubicar la parábola en su posible contexto original. Hay que desprenderla un poco de sus dichos sueltos. Entonces, también cada parábola tuvo su momento y sitio particular. Muchas veces, de alguna manera, con una visión contraria a la que a veces vemos algunos textos ubicados en ese mismo capítulo, ¿no? Tampoco sabemos en qué orden las pronunció. Podemos darle un orden lógico o teológico, o si se quiere pedagógico, como encontramos en los evangelios. Lo que es importante en las parábolas es que el signo o el símbolo no está hecho para quedarse en él, sino que sea como un vehículo que sea capaz de adentrar en el espíritu, en el alma de quien nos la regala. Entonces, no hacerlo es como quedarse a mitad de camino, ¿no? Si lo hacemos, sí somos capaces de adentrarnos en ese interior de Jesús. Ahora, vamos a hablar de pedagogía. Yo, para tratar de ubicar esto en forma pedagógica, la he tratado de dividir como en varias categorías. Hay las primeras de ellas, las defino como parábolas de crecimiento y realización personal. Y tenemos 4 parábolas allí: sembrador, grano de mostaza, levadura y la semilla que crece. Vamos entonces, en cualquiera de las versiones, a ir leyendo cada uno de esos textos, a ver qué conclusiones podemos sacar acerca de cada una de estas parábolas. Tienen la palabra quien tenga el texto. Adelante, por favor. Vamos a leer. Cualquier versión da igual. Yo le pongo generalmente los textos donde aparecen. Puedo leer Marcos 4, del 1 al 9, profesora. Perfecto. Sí. Esa sería la del sembrador. Parábola del sembrador. Ajá. Una vez más se puso a enseñar a orillas del mar, pero se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Ya en el mar se sentó mientras toda la gente se quedaba en tierra, a las orillas del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, pero resulta que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por no haber hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, pero crecieron los abrojos y la sofocaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, crecieron, se desarrollaron y dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Fíjense que en cierto modo, esta parábola lo que trata de mostrarnos es que cada uno de nosotros somos hechura y criatura de Dios. De algún modo, Dios está en cada uno de nosotros y ha sembrado su palabra como seres humanos que somos y que
tenemos el Espíritu de Dios. Y lo hace porque cuando la tierra es buena, ¿no? Dios se coloca en el interior de la criatura en forma de semilla para que se sienta precisamente una hechura continua de Dios. Entonces, la clave para Jesús, para que la semilla fructifique, no está en el labrador, sino en la tierra. Y la acción de Dios es la tierra que alimenta la naturaleza. Entonces, más allá de eso, debemos estar conscientes que de algún modo Dios está en cada uno de nosotros. Fíjense que quienes oían a Dios generalmente eran campesinos y entienden prácticamente la parábola con facilidad. Se dan como 4 situaciones, ¿verdad? La primera son las semillas en el camino. Son aquellos que rechazan directamente a Dios. Son duros, no escuchan. La segunda está entre las piedras. Son aquellos que escuchan a Dios con entusiasmo, pero son superficiales. Las mismas cosas de la vida, las preocupaciones los distraen, ¿verdad? La tercera situación, la semilla entre espinos, representa a aquellos que escuchan a Jesús, pero todo les distrae. Y últimamente tenemos la situación buena, aquellos que son capaces de dar fruto, y cada quien va a dar fruto de acuerdo a lo que haya sido sembrado en cada uno de nosotros. Es algo verdaderamente extraordinario como Jesús a través de las parábolas va mostrando verdaderamente ese proceder de Dios con nosotros los seres humanos, y cómo muchas veces nosotros de alguna manera le damos la espalda pues a ese sentir de Dios que quiere que cada uno de nosotros seamos capaces de dar el 100 por 1, ¿no? También está la parábola del grano de mostaza. Son apenas 2 versículos que están en el mismo capítulo. Si alguien quiere leerlos, o no sé si JJ va a seguir en eso. Yo puedo leerlo. Adelante. El de Mateo. Perfecto. Sí. Del 31 al 32, capítulo 3. Exactamente. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Palabra de Dios. Fíjense que, ¿por qué Jesús sigue insistiendo en esto de la siembra? Quizás porque el judaísmo había logrado convertir la ley en poder de dominio, ¿no? Y eso significaba que la salvación dependía del cumplimiento de normas. Y así llegamos al círculo de muerte del legalismo, ¿no? Que en el fondo prescinde de Dios. Entonces, esta parábola nos muestra como una escala de valores. Siempre se nos dice que lo bueno es lo grande, lo fuerte, lo poderoso. Y Jesús, por el contrario, habla de la pequeñez de un grano que apenas se deja sentir, pero que es capaz en el anonimato de producir un árbol tan grande y tan frondoso. Por eso al ser humano muchas veces lo limita su propia necesidad. Entonces es como una llamada de atención sobre la escala de valores que tenemos en nuestra vida. Fíjense cuántas personas no ve uno por ahí que comparten en los trabajos, y gente que uno conoce, que lo importante es tener el mejor carro, el celular de moda, el tener mucho dinero, ¿no? Entonces, esa escala de valores que se basa solamente en lo material, está dejando de lado que a veces, como decía el Principito, a veces lo más importante como que es invisible a la vista, ¿no? O yo recuerdo también que semejante grado de grano de mostaza es el bambú chino. Parece ser que cuando uno siembra ese bambú, durante 5 años no se ve ni siquiera un brote chiquito, porque es que está haciendo raíces en el interior de la tierra. Pero cuando llega a tener ese primer brote al cabo de unos 5 años, resulta que llega a convertirse en un árbol tan grande que puede medir hasta 25 metros. Entonces es como una invitación a nosotros
para que también seamos capaces de tener raíces fuertes, que sean capaces de embestir las dificultades del camino de la vida, que seamos capaces de crecer como ese bambú chino, con los pies firmes en la tierra, pero orientados hacia el cielo, que es lo más grande y lo más importante para nosotros. También de eso está la parábola de la levadura, apenas es un versículo. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo aquí, por si acaso. Adelante, Egli. Ajá. Bueno, en la parábola de la Mateo 13. Dice así: por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. La levadura es esa. ¿Será que me equivoqué en el versículo? Dice Mateo 13:13. Sí, es el 33, profe. Ajá, el 33. Es 13:33. Discúlpenme esa, por favor. Ya lo tienes, Egli. Si no, no. ¿Sí? Ajá, adelante, mi niña. Ok, 13:33. Jesús le contó esta parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. Así mismo. Fíjense que es Creo muy que es cortita. 13:33 porque luego Es continúa con otra. 13:33, Sí. sí. Fíjense Sí. que es una parábola muy cortica, pero que dice mucho. ¿Por qué? Porque la gente del tiempo de Jesús estaba dominada por una mentalidad apocalíptica, ¿no? Según la cual Dios tenía que manifestarse en forma terrorífica, acabar con el Imperio Romano, destruir a todos aquellos que no guardaban su ley. Entonces, esta mentalidad quería de alguna manera construir la historia con actuaciones espectaculares de Dios, y crea desde el interior de cada uno de nosotros y hace crecer la masa sin que nos demos cuenta, si se quiere, para que esa masa sea fuerza transformadora. Es como el modo de trabajar en una panadería que habla del humilde, de alguna manera sencillo desde la sociedad, que se contrarresta con la espera hasta que se fermenta todo. La acción de Dios no está cronometrada, como muchas veces pensamos de las acciones humanas nuestras, ¿no? Y que a veces queremos las cosas desde un día para otro. Incluso cuando en nuestra oración le pedimos algo a Dios, lo queremos para allá. O sea, muchas veces no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que el tiempo nuestro sea el que cronometre nuestras acciones. Entonces, esta parábola va viendo, ajá, adelante. La oración de la paciencia, ¿no? La oración Señor, de la paciencia. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Dámela ya, exactamente, algo así. Es que sí, somos como atorados, ¿no? De alguna manera. Y fíjense que es así, porque ¿qué sería lo lógico para la mentalidad judía que tenía esas expectativas mesiánicas en el siglo I? Que el Mesías naciera en el templo de Jerusalén, rodeado de los maestros de la ley, y de algún modo, de forma esplendorosa, que fuera un gran acontecimiento. Y prácticamente Jesús nace en el anonimato. Fíjese que nace hasta, es colocado en un pesebre. Y en el pesebre los animales generalmente es un lugar para dar de comida a los animales, ¿no? Y es simbólico, porque Jesús allí se está haciendo pan para cada uno de nosotros. Y poco a poco ese pan fue creciendo y mostrándonos un mensaje que después de 21 siglos y a pesar de todo, todavía sigue vigente y sigue encendiendo nuestros corazones cuando nosotros pensamos en esa palabra de Jesús que nos interpela y que nos toca directamente. Adelante, Luis. Sí, mencionaba usted una cosa y yo creo que es verdad y todavía la vivimos. O sea, tratamos de antropomorfizar a Dios, o sea, que Dios es como nosotros. O sea, no solo tratar de ser como Dios, sino forzarlo que sea como nosotros. Cierto. Y eso sí en la historia y todavía lo seguimos, porque queremos que Dios sea como yo lo pienso, no como Él es. Es verdad, tal cual. Es muy importante, esto es importante, pues
Jesús nos plantea eso. Así es que es Dios. No es como tú quieres que sea, sino Él es así y tú eres el que tienes que ser como Él. Exactamente. Cuesta mucho esto. Así es. Fíjense que el mensaje de las parábolas está en continuidad con lo que vimos la semana anterior acerca de los milagros, ¿no? Porque de una u otra forma estamos viendo como distintas perspectivas del reino de Dios y lo que Dios quiere comunicarnos a través de ellas, ¿no? Y en el fondo es eso. Dios quiere que nos realicemos como seres humanos, pero que también ese crecimiento sea un crecimiento no solamente abierto a Dios en lo vertical, sino abierto también en forma horizontal hacia los hermanos. Entonces, es una experiencia verdaderamente enriquecedora. Hay un texto más que está agrupado en este lote, ¿no? Que es la semilla que crece. Esa la encontramos solamente en el texto de Marcos. ¿Alguien la puede leer? Yo la leo. Ajá. Adelante. Ok, dale. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que esta parábola lo que nos está hablando es de la perseverancia. La semilla plantada crece por sí misma. Así trabaja Dios, día y noche. Y eso es lo propio del Evangelio. Una buena noticia de amor, en crecimiento, no de miedo, que nos comunica ese amor de Dios para que a su vez seamos capaces de darlo al otro. Esa es la verdadera noticia del Evangelio. Un Señor generoso y un discípulo que es capaz de servirle con gozo y perseverar. Y antes hablábamos de la importancia de la oración y de la inmediatez, ¿no? Aquí nos hablan de la perseverancia. A veces, cuántos esfuerzos nosotros no hacemos en la vida y a veces sentimos como que estamos arando en el mar, pareciera que no terminamos de sacar el fruto de nuestro trabajo, ¿no? No terminamos de llegar a la cosecha y mucho menos a tener la capacidad de cegar. Pero estas parábolas de algún modo nos van orientando hacia la necesidad de perseverar, de insistir, de no desmayar cuando las situaciones se vuelvan adversas, ¿no? Y ciertamente es una gran enseñanza. Estas serían las parábolas de crecimiento. Ahora nos toca hablar de unas palabras que tienen que ver con el discernimiento, ¿verdad? Yo no escogí todas las parábolas que aparecen en los evangelios, sino como prototipos, ¿no? Pero yo creo que esto nos da suficiente para tener claridad sobre el contenido total de las mismas. La primera que quería compartir con ustedes es la de las 10 vírgenes. ¿Alguien quiere leer esta parábola que se encuentra en Mateo? Solamente es un texto de Mateo. Bueno, yo aquí la tengo, Mateo 25, Ajá. del 1 al 23, del 1 al 13. Ajá. Adelante, Egli. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. Viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de su aceite, porque nuestras
lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día, no sabrán ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Alabamos su nombre. Bueno, mire, yo les voy a ser sincera. A mí esta parábola me produce ruido. Y me produce ruido, yo creo que es la única parábola que me produce ruido, pero tengo que decírselo porque lo siento así. Generalmente se ha leído en, ¿cómo se llama? En tono escatológico, tanto más que está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que tiene que si la, ¿se acuerdan aquel texto de los que irán a mi derecha, los que hicieron con mi hermano, porque lo vieron cuando estaba enfermo, cuando tenía hambre, etcétera? Entonces, en ese capítulo vamos a encontrar una serie de parábolas que hablan del fin del mundo y cómo nosotros debemos estar preparados para el juicio final. Pero, de algún modo, si yo interpreto eso de esta forma, todavía lo puedo entender. Pero cuando yo le digo que me hace ruido, es por varias cuestiones. La primera de ellas es que había una costumbre en el siglo I que cuando había una fiesta de bodas, los invitados y hasta los coleados podían esperar en la puerta y cuando el novio llegaba, se cerraba la puerta tras la entrada del novio. O sea que cuando Mateo nos está relatando esta parábola, está recordando una costumbre de la época. Ahora, si estamos hablando de 10 vírgenes, es porque las 10 muchachas se van a casar con el novio. Ahora, ellas tienen que ser vírgenes. El novio se da el lujo de que lo esperen. Ahora, en esto de que le diste a mi hermano de comer cuando tenía hambre, le diste apoyo cuando lo necesitaba, no fueron egoístas las que tenían las lámparas al no querer compartir con las que no tenían la lámpara para que todas pudieran entrar. Ese es el ruido que me da esa parábola. Por eso quiero someterla a su opinión de ustedes que consideran al respecto, porque ciertamente a mí, yo digo, cúnchale, yo no quiero salvarme sola, yo no quiero llegar al juicio en el que yo pueda decir que mi hermana, que mi hija no esté conmigo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, a ver, profesora, a ver, Rebeca, a mí me pasa igual en algunas ocasiones, pero también entiendo que es que hay un momento que ya es poco lo que se puede hacer por los demás. O sea, a ver, es poco lo que uno puede hacer en algún momento ya por los demás si los demás no quieren, pues, ¿no? Yo entiendo perfectamente eso. Creo que fue Ratzinger y todo, que le preguntaban si el infierno existía. Él dijo que sí, claro que existe, pero probablemente no haya nadie adentro, ¿no? Entonces, claro, si eso es así, por la infinita misericordia de Dios, uno dice, pero ¿cómo es posible que estas otras niñas no le pasen el aceite que le queda un poquito de aceite? Pero es que también entiendo que al final es como un tema perentorio, o sea, no puede ser si el otro se hace loco siempre que tú. O sea, una cosa es ser santo, otra cosa es ser bobo. Creo que va por ahí un poco el asunto. Es posible que sí. Lo que sí les digo es que toda parábola es polisémica y al ser polisémica se abre a distintas interpretaciones. Exactamente, profesora. El hecho del concepto de la misma parábola como tal, tal vez, ¿no? El mismo significado. Así es. Yo pienso que en el caso de la negativa de las vírgenes a compartir su aceite, es que hay cosas que no se pueden negociar. Si ellas compartían el aceite, dejaban de entrar, ¿verdad? Porque no podían esperar. Y eso era como algo irrenunciable para ellas. Es poner de primero lo que debe estar de primero.
obviamente mueve la reflexión, ¿no? Y es algo así como, bueno, el cumplimiento de la ley, hasta qué punto el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado. Yo pienso que eso va a depender también de las circunstancias que rodean la escena. Y en este caso en particular, pienso que fue eso, que las vírgenes tenían muy claro hasta qué punto podían ellas negociar el tesoro que habían conseguido. Bueno, yo creo que a mí no me hiciera ruido si no hubieran escogido 10 vírgenes, hubieran escogido 10 muchachos, hubieran escogido, o sea, es el hecho de las 10 esperando al novio. Como que, no sé, ahora claro, si uno lo enfoca en cuanto a las actitudes de la vida que tiene que tener una persona en cuanto a ser prudente o descuidado, ¿verdad? Y si lo enfocamos en torno a la esperanza, que es algo que no debemos perder jamás, porque el pobre siempre espera y generalmente el que tiene de más, con frecuencia no. Entonces, desprendernos de lo mundano es una actitud evangélica y ser prudente, ¿no? Entonces, no sé, pero ahí les dejo esa inquietud porque ciertamente a mí esta parábola no me gusta. Profesora, ¿no será que las parábolas de Jesús son enigmáticas? Son enigmáticas y como son historias cortas, se quedan cosas sin comprender, tal vez, ¿no? Cierto, es cierto, y como decíamos antes, tienen diversas interpretaciones, y siendo así, entonces uno puede darle una tónica o la otra. Fíjense que incluso eso pasa con cualquier texto evangélico a la larga, ¿no? Porque uno puede ver en una homilía con el mismo texto, la homilía puede enfocarse en un aspecto del texto, mientras que otro sacerdote se enfoque en otro punto, ¿no? Y se trata del mismo texto. Entonces, aquí pudiera estar ocurriendo lo mismo. Es evidente que ubicada en el capítulo 25 de Mateo, uno abiertamente, o sea, no puede pensar más que en una interpretación de tipo escatológico y que la salvación, a pesar de que todos vamos en la misma vía, no depende, es individual. A pesar de que vamos caminando todos, es individual. Porque al momento del juicio, el juicio es para cada persona. Sí. Sí, profe, yo siento que va por adelante. allí porque, Ajá, adelante. la traducción que yo tengo, que es de la Biblia de Jerusalén, dicen Ajá. que las que no quisieron llevar el aceite eran necios. Entonces, bueno, a mí me lleva a pensar que fue que las 10 tuvieron la posibilidad de llevar aceite, pero estas, por necias o imprudentes, no quisieron. No quisieron. Es como desde esa libertad que Dios nos da. Él nos proporciona todos los medios, pero está en nuestras manos el tomarlos o el rechazarlos. Y yo siento que va también por allí, ¿no? Pero claro, es también el Evangelio a veces abarca tanto que nos quedan cosas todavía que nos siguen interpelando y nos quedarán cosas por descubrir. Por descubrir. Bueno, tal como tú lo enfocas, pudiera entenderse. Y me hiciste recordar una historia que yo leí hace tiempo, ¿no? Creo que fue un maestro venezolano que decía que había un mandarín que había sido muy buena persona y que Dios le concedió la oportunidad a su muerte de visitar el infierno. Entonces, él va al infierno y se queda bastante sorprendido de que hay unos flamantes bandejas de arroz gigantescas y los condenados tratando de comer arroz, pero no podían, porque saben cómo comen los chinos con las dos varitas esas, ¿no? Pero eran unas varas tan grandes que parecían que estuvieran jugando más bien, ¿cómo se llama? Boliche, ajá, bolos, exactamente. Y entonces no había manera de que con unos palos tan grandes pudieran llevarse la comida a la boca. Y él se fue muy triste al cielo pensando, caramba, ante tanta abundancia, tanta escasez, porque tanta hambre. Cuando llega al cielo se sorprende porque ve los mismos platos flameantes de arroz sabrosísimos con un olor exquisito, pero ahí pasaba una cosa diferente. A pesar de que habían los mismos palos grandotes, todos estaban comiendo porque cada quien le daba comida al que tenía enfrente y así entre todos compartían, ¿no? Entonces, de algún modo lo que quería decir el cuento es
que el cielo y el infierno son dos caras de una misma moneda. El que cómo lo asumas tú es lo que va a hacer la diferencia a lo largo de la vida. Y siempre lo recuerdo porque me marcó, pues esa historia la recuerdo siempre porque estoy convencida que quizás la misericordia de Dios nos lleve a considerar las cosas que el que no se salva no es porque Dios quiere, sino porque la persona escogió ese camino. Sí. Entonces, ¿alguien más quería decir algo acerca de este texto? Si no, seguimos con el otro. Sí, profesora, yo quiero hacer un Adelante. comentario. A Adelante. mí me llama la atención, no son las vírgenes, sino la respuesta que da el novio al final, cuando él cierra la La puerta. puerta. Ujú. Sí, ahí eso sí me llama la atención y es como, ok, yo entiendo la costumbre y además Mateo pues se va a referir a los judíos y va a hablar de las costumbres judías, pero Jesús siempre fue rompedor, ¿no? O sea, en la forma en que él veía la vida. Y este relato me parece que no, que termina de una manera que deja, yo diría que la palabra es como decepcionada, Deja un sabor por amargo, lo ¿verdad? que, sí, 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 porque las vírgenes pudieron equivocarse y se arrepintieron porque tocaron la puerta, ¿no? Y ahí yo Exacto. me quedo como que, bueno, ¿cómo es eso, no? Pero bueno, Claro. como dijeron, todo tiene una interpretación de acuerdo a la propia vivencia. Gracias, profesor. ¿Verdad? No, y de repente tomemos en cuenta que es Mateo, ¿no? Y que para Sí, Mateo había muchas dificultades en la comunidad matiana. Fariseos que habían ingresado al cristianismo, pero que querían seguir conservando, digamos, las costumbres legalistas. O sea, ese choque en el que poco a poco las comunidades se fueron adaptando unos a otros, ¿no? Pero que evidentemente eran grupos muy plurales y heterogéneos que tenían que tratar de discernir ese mensaje de Jesús a la luz de lo que tenían como comunidad entre las manos. claro. Sí. Tenemos un texto más que es el del fariseo y el publicano. Aquí Lucas es bien interesante porque Lucas siempre presenta dos personajes, vamos a decir, antagónicos en su relato. Adelante con este texto. Ok, yo tengo aquí el de Lucas 18. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano, que se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, vamos a hacer una aclaratoria en cuanto al contexto histórico, ¿no? Debemos recordar que para el siglo I, para la época de Jesús, había dentro del mundo judío gran cantidad de grupos. ¿Se acuerdan que vimos fariseos, saduceos, herodianos, bautistas, esenios? Bueno, pero después del desastre del año 70, y debemos tomar en cuenta que estos textos se escriben hacia el año 80, 85, ¿verdad? Todos los grupos religiosos desaparecen de la historia. Los únicos que quedan con la suficiente coherencia religiosa son precisamente los fariseos. Y si por algo son criticados los fariseos en los evangelios, es porque cuando un fariseo no es mentiroso,
Cuando dice que ayuna, que da limosna, y que es un nombre de oración, no está diciendo mentira. Lo único es que se jacta de que lo hace y por eso son criticados. Porque fíjense, esta parábola en cierto modo nos enfrenta con la vida de oración y con dos actitudes clave. Tanto el fariseo como el publicano se van al templo a orar. El primero lo hace de pie, en forma autosuficiente y orgullosa, destacando todo lo bueno que las obras de piedad y sobre todo mirando al otro, echando en falta las culpas ajenas. En tanto el publicano no está pendiente del fariseo, sino de sí mismo, y con palabras escuetas y demostrando mucha humildad, él se arrepiente de sus culpas, sabe que ha hecho mal como recaudador y no se atreve ni siquiera a levantar los ojos, a sabiendas que tiene miedo y respeto a Dios, ¿verdad? Pero lo hace desde el corazón. Entonces, ¿cuántas veces vemos en algunos textos evangélicos cómo a Jesús le llenaba de tristeza a las personas autosuficientes que eran capaces de querer incluso dictarle a Dios en la oración el tipo de relaciones que tenía que mantener Dios con ellos? Entonces, que eran como que si ellos fueran santos que no necesitaban perdón, porque la práctica de la ley los hacía santos. Entonces, estas actitudes, ¿verdad?, contrastan con la de publicanos, que se quedaba o se dejaba en manos de Dios. Entonces, en el Evangelio, el ser orgulloso es sinónimo de ser necio, como en la parábola anterior, en tanto que humilde viene de humus, de tierra, es ser sinónimo de quien tiene los pies en la tierra y es realista, porque es capaz de verse a sí mismo tal cual es. Entonces, por otra parte, llama la atención en el relato algo que es común en la teología lucana. El templo es el centro de la vida social, política y religiosa, lugar de la presencia de Dios, donde hay que subir para estar allí en esa casa de oración. Pero es en la casa el lugar donde se va perdonado al publicano. Entonces, a pesar de que ambos suben al templo, solamente uno baja justificado a su casa. Y este tipo de contraste es bastante común en la teología lucana. Y es extraordinario, ¿no?, la forma como nos va de alguna manera envolviendo en lo que realmente Jesús quiere destacar a través de dichas parábolas, ¿no? Nos queda también como expresión de discernimiento la parábola de los talentos. ¿Quién la quiere leer? Sí, yo la leo. Ajá. Ok. Mateo 19:11. Ok. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola. Estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y regresar. Llamó a 10 siervos suyos, les dio sendas minas y les dijo, negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que ese reine sobre nosotros. Me suena que es Lucas 19:11-27. Cuando regresó después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había confiado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. Es que tenía miedo de ti, pues eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le respondió, por tus propias palabras te juzgo, siervo malo.
Si sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no colocaste entonces mi dinero en el banco? De ese modo, al volver yo lo había cobrado con los intereses. Dijo entonces a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Le respondieron, Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Bueno, imagínense que ruda esta parábola si está siendo escuchada por las autoridades judías, ¿no? Aparece en Mateo y Lucas, y aquí el enfoque es sobre la responsabilidad personal, a la vez que es una llamada a trabajar sin descanso por el reino. En la época de Jesús se daba la autojustificación, según la cual cada quien era dueño de su propia calificación, según el mérito que creía poseer. Entonces, esta parábola que ha sido transmitida por ambos tiene un ropaje distinto, porque al gran comerciante de Mateo se opone el noble de Lucas, que parte a viajar para que le concedan una dignidad. Una embajada de sus conciudadanos intenta fracasar, pero él regresa como rey y manda quitar la vida a los enemigos, ¿no? Se cree que Jesús, al contar esta parábola, estaba haciendo un recordatorio de lo que había pasado con Arquelao, el hijo de Herodes, ¿no? A la muerte de su padre, quien tomó una venganza sangrienta con una embajada que fue a Roma a evitar pues su nombramiento. Entonces, para Lucas, que es la que nos acaba de leer nuestro amigo Luis, frente a una espera entusiasta de la segunda venida de Jesús, recordemos que no podemos dejar el marco de la comunidad, una comunidad que está esperando la segunda venida de Jesús para allá. Entonces, anuncia su demora y da la razón. Es un tiempo de prueba. Por eso, el noble exige cuentas a su regreso. La versión más original parece ser la de Mateo, pero también tiene un tinte que es cristológico y escatológico a la vez. Entonces tendríamos, si prescindimos de ello, un señor rico, codicioso y sin miramiento que se va de viaje y confía que sus siervos, cuando él regrese, cada una va a tener que dar cuenta y tiene que haberlo fructificado. Entonces, los que son fieles son recompensados y el que no fue así fue castigado. ¿Qué pensaría el pueblo a oír esto? Que Dios les había confiado mucho y que no habían puesto a producir su depósito. Vinieron los profetas, vino la ley, ¿y qué hicieron ellos con todo eso? Entonces, cuando estamos ante un pueblo que lo que está buscando es su seguridad personal en el cumplimiento de la ley, y en el fondo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Una religión estéril, cerrándose en forma egoísta sobre sí mismo, y por tanto no estaban dando frutos. La palabra de Dios es el bien que ha sido confiado, y es una llamada también de atención a nosotros, cómo hemos nosotros puestos a producir nuestros talentos. Recuerden que estamos metidos todos en este conocimiento de la palabra que tratamos vamos a decir, de asir cada vez más. A nosotros nos van a pedir más y a mucha gente por ahí que no lo conoce. Entonces, es cuestión de poner a producir nuestros talentos y tratar de sacar algo bueno de allí. Adelante, JJ. Sí, profesora. Bueno, leí las dos, leí tanto de Mateo como la de Lucas. Y usted dice que la de Mateo le parece una historia, la No, es prefiere. la versión más original al parecer. Sí, gracias. Lo que me llama la atención dice aquí Lucas, matadlos delante de mí. Y la que nos dice Mateo es echadlos a las tinieblas de afuera, de fuera, ¿no? Será el llanto y el rechinar de dientes. Aquí es muy fuerte Jesús, Es ¿no? muy Al hablar fuerte, es muy fuerte. de matarlo frente a mí. Wow. Esto era, quería Y compartir. el rechinar de dientes y echarlo también está bien fuerte. Lo que pasa es que en cierto modo estamos hablando de un castigo, ¿no? Y un castigo bueno, en el fondo es la responsabilidad personal lo que trata de enfocarnos en esta parábola de los talentos en sí.
de que nosotros hemos recibido una gracia a través del bautismo, una gracia que ha crecido a lo largo de la vida porque hemos hecho crecer esa fe. Entonces, tenemos una responsabilidad en nuestras manos para hacer fructificar todo ello y llevarlo hacia adelante. Entonces, las parábolas siempre van a servir también de llamada de atención a todo el que las escucha. Sí, son incomprensibles y misteriosas, digamos. Exacto. Y eso podemos reinterpretarlas de varias formas. Ahora, vamos a ver algunas parábolas que son bien interesantes, porque son parábolas de banquete. Y la primera de ellas es la de Lázaro y Epulón. Veamos entonces el capítulo 16 de Lucas. ¿Quién puede leer el texto? Por aquí lo tengo. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a un portal cubierto de llagas, deseaba apartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro al contrario males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les avise, y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta parábola es bien interesante. En primer término, porque el único pobre, definido como pobre en los evangelios, que tiene nombre es Lázaro. Entonces, tenemos aquí nuevamente un contraste en el evangelio de Lucas, dos extremos de comportamiento en dos personajes diferentes. Por un lado tenemos el hombre rico, que no necesitaba trabajar, que tenía mucho dinero, que diariamente organizaba banquetes, se vestía de púrpura, era un glotón, y Lázaro, un mendigo, un pobre, lisiado, que está afectado por una enfermedad de la piel y pide limosna en la calle a los que pasan. Fíjense que el texto dice: y deseaba saciar el hambre con las migajas, pero hasta los perros se le adelantaban. Y fíjense que no se trataba de las migas que caían al suelo, sino los trozos de pan que se usaban. Saben que había una costumbre que era para limpiarse las manos. Se empapaba en el plato un pedazo de pan y se limpiaban las manos, que luego eran arrojadas debajo de la mesa. Esa también era una costumbre de la época. Pero ¿cómo podía llegar las migas si los perros salían corriendo primero? Entonces, para la ideología judía, Lázaro no podía ser más que un pecador, porque si no, no estuviera enfermo, ¿verdad? Sin embargo,
el seno de Abraham, que es mencionado 2 veces en el texto, es la designación de honor en el banquete celestial a la derecha del padre de familia, Abraham. Y allí se coloca a Lázaro, precisamente, a la cabeza de los justos. En la tierra, el rico sentado a la mesa, acá es él quien está en la mesa del banquete, pero la narración continúa, ¿no? Y dicen, y el rico fue enterrado con honores, ¿verdad? Pero luego de la muerte no tiene eso, sino que es expulsado del seno de Abraham por ser insensible, por ser impío al abismo. Y el texto representa de alguna manera como la decisión irrevocable de Dios. Entonces, en medio de esto, él todavía cree que puede mandar a Lázaro. ¿Ah? Entonces, es increíble, ¿no? Que él todavía pretenda en esa situación donde está, que Lázaro le auxilie, cuando él nunca quiso auxiliar a Lázaro en vida, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que incluso quiera avisar a sus hermanos. Y es aquí donde yo quiero recordar la importancia para los judíos de los números, ¿no? Y cómo el número 7 viene a representar la totalidad. Entonces, es curioso, aquí tenemos a Epulón, ¿verdad? Tiene 5 hermanos y son 6. Con Lázaro hubiera sido el 7º, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la parábola en el fondo nos está diciendo? Que no puede haber hermandad mientras el 7º hermano esté excluido de la mesa, como fue este caso. Lázaro siempre fue excluido de la mesa de Epulón. Entonces, nuevamente, Jesús está diciendo, ¿a quién excluimos nosotros de nuestra mesa, de nuestra vida, de nuestro cariño? Entonces, esta parábola dice mucho y muy profundo sobre todo. También tenemos en onda de banquete otra parábola que la encontramos en Mateo 22, del 1 al 10, aunque también está en Lucas esa. ¿Alguien la quiere leer, por favor? Ah, perdón. Juan Salvador, adelante. Y yo tengo un comentario. De hecho, esta es la palabra, o sea, la parte, el evangelio que estoy utilizando yo para el trabajo. Ajá. Esta lectura de Lázaro y Epulón. Y a mí me impresiona, sobre todo en términos de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, yo también en otra materia con John Sobrino, todo el tema de teoría de la liberación, que en realidad aquí, al final, el rico Epulón, pues, no es condenado por rico. O sea, creo que ahí no estaría el problema. El problema no es la categoría sociológica o económica de si tiene o no tiene, ni siquiera por los banquetes, por la manera como está viviendo. Eso no es lo que critica al final. O sea, él no le dicen cuando muere, tú que te lo pasabas en fiesta y tal, sino lo que le dice es, tú que no te ocupaste, o sea, que no le paraste ni medio a Lázaro que está en la puerta de tu casa. Exacto. Es que, y eso cambia por completo el concepto entonces de todo lo que, de ese enfoque extra pauperes nula salud, porque no, o sea, de fuera los pobres no es salvación, porque entonces ya no sería un tema estrictamente sociológico, o sea, como se quiso vender en los 70, esa trinchera ideológica, sino que es un tema de atención al otro, y probablemente el otro no necesariamente tiene que ser pobre en el sentido, a ver, estrictamente económico, sociológico, sino que es un tema de que requiere algo, y tú o lo ignoras, o te haces el loco, o ni te diste cuenta que esto es peor. Tal cual. Sí, no, y no solamente eso, recuerden que la preferencia por los pobres en el Evangelio es porque el pobre espera, siempre espera de algo. En cambio, no necesariamente porque sean buenos. Bueno, que es el nombre Lázaro, ¿no? Lázaro exactamente. Aquí estamos Dios hablando ayuda. de Dios ayuda, exactamente. Sí, no, tienes toda la razón, tal cual. Sí, es que, mire, donde metamos la cabeza, sea en un milagro, en una parábola, es impresionante toda la enseñanza que nos deja cuando queremos aplicarla a nuestra vida. Es impresionante, ciertamente. Ajá. Entonces, y tienes razón, aquí lo que se maneja es la fraternidad. ¿Soy fraterno con el otro, sí o no? Ajá, ¿quién lee Mateo 22, del 1 al 10?
Pues leo yo. Adelante, JJ. Parábola del banquete nupcial. Tomó Jesús de nuevo la palabra. ¿Es correcto? Perdón, del 22, sí, del 1 al 10. Tomó Jesús de nuevo la palabra y les habló en parábolas. Les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados de la boda. Pero estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis novillos y animales cebados, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. El uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. El rey enojado envió sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las cruces de los caminos e invitad a la boda a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Profesora, antes de terminar, lo leí hasta el número 14 y vuelve a decir el 13, atarlos de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto, y otra vez vuelve a decir, y el rechinar de los dientes. Ajá, Entonces, o esto sea que parece ya no ser- hay vuelta atrás, lo que quiere decir que ya estamos Así es. hablando de una exclusión, pero que es propiciada por el ser humano. Cuando uno lee sobre temas de escatología, sobre todo que tengan que ver con el infierno, generalmente encontramos como aseveraciones como la siguiente, ¿no? Dios nos creó para el cielo, a todos. El infierno lo escoge cada quien. Porque todos tenemos hasta el último suspiro de la vida la oportunidad de arrepentirnos. Y la misericordia de Dios es más grande que su justicia. Pero si somos tan soberbios que creemos no necesitar la misericordia de Dios, entonces nos estamos excluyendo a la fuerza. Fíjense que en este caso se trata de una invitación general. Se está invitando el dueño de la fiesta que va a casar a su hijo a todos, no está excluyendo a nadie. Pero esto viene detrás de un texto que habla de los viñadores homicidas, donde Jesús tiene una serie de controversias con las autoridades. Aquí les está diciendo que ellos, los poderosos, no quisieron ir a la fiesta. Con ello está refiriéndose a todos aquellos que no aceptan la apertura a la universalidad. ¿Quiénes son los cojos, los ciegos, los lisiados? Los que están entrando a la mesa y que no quieren ser aceptados por quienes se creen santos, quienes se creen perfectos. Entonces, la respuesta de estas personas ha sido negativa. Por tanto, la exclusión, de alguna manera, es personal. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con estas palabras? Desautoriza ese liderazgo y deja claro que esta decisión no es una arbitrariedad de Dios, sino que los propios líderes se excluyen a sí mismos. Por eso, la fiesta de la parábola será para los desechados de la sociedad, para todo aquel que, aun cuando no haya sido invitado, sea capaz de aceptar esa invitación y no excluirse a sí mismo. Es fuerte, ese tipo de parábola es muy fuerte, porque no es poca cosa lo que están diciendo en este caso. Tenemos unas parábolas, 3 parábolas que van unidas y que no podemos leer de ninguna manera separadas. Es las que están en el capítulo 15 del 1 al 32. Son 3 parábolas concatenadas una a la otra. Y recordemos que Jesús no idealiza a los pobres, los ama por pobres, no porque sean buenos, porque solo se espera cuando se es pobre. ¿Quién lee Lucas, porfa?
Bueno, creo que me va a tocar a mí, aunque yo me estaba reservando para otra. Bueno, Eglis, te toca la más larga. Sí, es que yo quería leer el de la mujer pecadora, estaba esperando las parábolas de los pecadores. Bueno, de aquí a allá la vuelves a leer, no te Cambiemos, pues, si preocupes. quieres yo leo el... Adelante, pues. Por favor, es que el de Lucas 7 es mi Está bien. Lucas 15, 1:32. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Sigue leyendo, mi niño. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo, os digo, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas para apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed aprisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos, y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Te alabamos, Gloria. Señor. Ahora, fíjense, no se puede separar estas tres parábolas porque todas tienen que ver con lo mismo.
¿A quién representa el pastor que va a buscar a la oveja perdida? A Dios, ¿verdad? ¿A quién representa el Padre A Cristo, misericordioso? el buen pastor. Exactamente, el Padre misericordioso que va, que recibe al Hijo disoluto. A Dios, ¿verdad? A Dios. ¿Y a A quién Dios. representa la mujer con la moneda perdida? Dios. Dios. Ah, exactamente. Yo les hago esta pregunta porque a veces cuando algunas personas me responden que en la iglesia. No, en este caso estamos hablando exactamente de lo mismo con tres imágenes diferentes que igual representan a Dios, con una tónica, si se quiere, femenina. Ahora, estas tres parábolas nos hablan de la misericordia de Dios por encima de todas las cosas, pero también son un reflejo de lo que está viviendo la comunidad. Fíjense que la oveja perdida representa a aquel que se va de la casa. En la comunidad matiana, en la comunidad lucana, muchos se fueron porque no estaban de acuerdo con ciertas normas, ciertos legalismos, sobre todo aquellos que venían del judaísmo. La moneda perdida se refiere al que se pierde dentro de la casa. Y la parábola del Padre Misericordioso nos habla de alguna manera que tanto el que se fue como el que está en la casa están perdidos en uno. Es interesantísimo porque fíjense que una de las consecuencias del legalismo en la época de Jesús es que se valoraba a la gente de acuerdo al cumplimiento de la ley. Entonces, para quienes la cumplían, había mucha gente sin valor, la que no valía la pena ni dedicarle tiempo porque no cumplían la ley. Pero Jesús quiere dejar claro que a los que no cumplen la ley, los que están perdidos, hay que salir al encuentro, porque eso es propio de la gracia de Dios. Una mujer busca lo perdido con una sensibilidad que nos muestra una ternura infinita por parte de Dios con un toque femenino, saltando la barrera de los sexos y las diferencias en estas comunidades tan plurales. Entonces, cuando el judaísmo oficial se amarga porque se está viendo suplantado por quienes desprecian, entonces podrán imaginar que ese encono lo dirigen hacia Jesús, porque no se dan cuenta que amar lo perdido no es dejar de amar lo que no está perdido, sino una garantía de amor si acaso se pierde. Entonces, muchos consideraban que no se les daba la recompensa que merecían y estaban llenos de resentimiento, porque decían que a pesar de que cumplían todas las normas, al parecer no recibían lo que consideraban merecer. Entonces, ¿qué hacer con los hermanos y hermanas al margen de la ley? No tomarlos en cuenta. Entonces, para Jesús, ese resentimiento es una blasfemia contra la esencia de la misericordia de Dios. Entonces, para que la sociedad de dominio llegue a cambiar, no solamente hace falta la misericordia de Dios, sino que seamos capaces como hermanos de hacer posible un presente y un futuro juntos. Recuerdo que le escuché una vez a Rafael Luciani que decía que jamás podemos llamar a Dios Padre si antes no somos capaces de llamarnos hermanos unos a otros. Y eso es una gran verdad. Profesora, entonces, mayormente uno entiende esto y dice, bueno, va en contra, ¿no? Porque supuestamente si yo soy el hijo perfecto, el hijo que siempre está con mi padre, y resulta que será que nos hemos vuelto mercantilistas, profesora, a la final, ¿no? ¿Creen que nos merecemos todo? Claro. Claro. Y en el fondo era una tontería, porque para la costumbre judío, el hijo mayor era el heredero no solamente del nombre de la familia, sino de la mayor parte de los bienes del padre. El hijo que regresó arrepentido, que de paso, la parábola no aclara si es que vino arrepentido o es que tenía hambre, porque él dice, le voy a decir a mi padre, no dice, cónchale, cuánto siento lo que le dice a mi padre, en la parábola no dice eso. No sabemos si vino de vuelta porque tenía hambre. Y sin embargo... Sí, con una inversión de valores. Ajá, ¿no? exacto. Y sin embargo, el padre le devuelve su dignidad. ¿En qué se señala eso? Cuando lo viste y le pone un anillo. Lo está reconociendo nuevamente como
como hijos. Lo que les decía al comienzo de la simbología presente en los relatos, que es verdaderamente importante tomarla en cuenta. Entonces, veamos la parábola de pecadores, que me asusta que no nos dé tiempo de verlas todas. Ahora vienen los trabajadores de la viña. ¿Quién quiere leer Mateo 20 del 1 al 6? Yo lo tengo, profe. Adelante. Mateo Gracias, 20. Luz. Ajá, adelante, Luz. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y le daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Sigo. Sí, Les sí. preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Les contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págale comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta parábola es genial de verdad, porque fíjense como de alguna manera tiene que ver con los méritos, ¿no? Las relaciones legales del pueblo de Israel con Dios eran en razón de los méritos que se tenían. Yo oro, yo ayuno, yo doy limosna, ¿verdad? Entonces, la tesis incansable de Jesús es el amor y no el mérito ante la ley. O sea, Jesús enfoca el amor como la gracia es un regalo amoroso de Dios al ser humano, un regalo que no puede ser comprado, que no puede ser vendido, ni merecido, pero mucho menos exigido, porque pierde la esencia de la gratuidad, ¿no? Entonces nos encontramos precisamente con que Dios no se fija en mérito, sino en la necesidad, da su amor a quien lo necesita, no a quien lo merece. Y los más necesitados generalmente son aquellos que las sociedades excluyen. Yo siempre he interpretado esta parábola, bueno, eso es una interpretación personal, como una gente que siempre, desde toda su vida, ha estado con Dios, ha cumplido los mandamientos, trata de ser fraterno con el otro y evidentemente merece su paga completa. Pero también están aquellos que descubren a Dios tarde en la vida y también Dios, sin embargo, los recibe, porque ese amor, aunque sea tardío, es amor en fin y al cabo. Entonces, Dios nos recibe a todos de la misma forma. Y es extraordinario, porque a veces nosotros juzgamos a los demás con criterios humanos y hacemos precisamente como los trabajadores de la viña. Creemos, mira, que trabajamos más, que nos merecemos más, que el ascenso debió ser para nosotros, que deberíamos tener tal cosa que no tenemos. Entonces, es un poco tratar de interpelarnos con cada uno de estos textos y pensar hasta qué punto yo me comporto como el que fue a trabajar y quiso tener más paga que los demás. Sí, profe.
Adelante, disculpe, una adelante, cosita. Luis. Sí, es que esta parábola a mí me gusta mucho porque incluso se presenta con una inteligencia con una habilidad increíble, ¿no? Porque dice, ha podido empezar a pagarle por los primeros que llegaron, ¿no? Pero se Exacto, iban a ir sin nada y le pagó a los del final, o sea, primero, o sea, para que los otros vieran también. Es como, exacto, creo que es lo que Jesús no se cansa es de tratar de desmontar el elitismo que tratamos todos los seres humanos de sentirnos. Yo soy de este grupito, yo soy de este grupito y los demás son este, adicionales, son lo que vimos otra en el cosa, ¿no? Evangelio. Entonces, Ujú. exacto, eso es lo que trata Jesús todo el tiempo, o sea, en todos, Jesús trata de mostrarnos que nosotros no somos la tapa del frasco, ¿no? Que eso es lo que generalmente es lo que va en contra, o sea, está tratando él de decir, no son la tapa del frasco, son parte Exacto, del frasco y yo quiero el frasco completo. eso, sí, señor, tal cual. No, el mensaje de las parábolas de verdad que es hermosísimo. Veamos qué nos dicen los dos hijos en Mateo 21, 28 al 32. Voy. Ajá, Pero que un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después de creer en él. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Fíjense que aquí les está demostrando que la obediencia tiene que ver con las obras, porque no puede haber obediencia sin obras. Entonces, aquí tenemos también un contraste entre dos tipos de comportamiento. El padre que le dice sí, 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 y se da golpes de pecho, el hijo, perdón, que se da golpes de pecho, pero no cumple con la voluntad del padre, y el que no quiere cumplir la voluntad del padre, pero por obediencia lo hace. Y las palabras que Jesús le dice son muy duras, ¿no? Primero irán las prostitutas y los publicanos al reino de los cielos por delante de ustedes. Es como un juicio muy duro pero certero, porque estamos claros que los dirigentes del pueblo judío, ellos se creían a sí mismos que ellos obedecían la letra de la ley y con eso era suficiente. Pues Jesús le está diciendo que no basta con la letra, que también esa letra tiene que ir respaldada por obras y comportamientos. Entonces, es la mejor forma de hablar. O sea, las obras no son discursos bonitos, las obras y las palabras tienen que ir de la mano. Eso lo ratifica también Pablo en sus escritos sobre todo la carta de Santiago. Lo ratifica muchísimo. Entonces, también tenemos el texto de los viñadores homicidas. También está en Mateo 21. ¿Quién quiere leerlo? Ay, mi madre, estamos contra la hora ya. Yo la tengo aquí, yo Adelante. la leo. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Wow, Palabra del Señor. te alabamos, Señor. Fíjense que en este caso, Jesús lo que nos quiere decir es que el derecho no es argumento para alcanzar el reino. El pueblo de Israel creyó que él sería germen de aquel reino porque era el pueblo de Dios. Se sentía escogido, preparado por su ley, cultivado por los profetas. Y Israel se complacía en hacer de su elección como una propiedad, una superioridad orgullosa sobre otros pueblos, como un privilegio, si se quiere, heredado, ¿no? Y ya Juan Bautista los había sacudido al decirle que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Entonces dice que ellos son unos asesinos y que la verdadera viña es el reino de Dios. Y que si no se los confía a ellos, se los va a confiar a otros. ¿A quiénes? A los paganos, a los cristianos, a la iglesia. Entonces, también es una llamada de atención a nosotros. No sea cosa que nos portemos como Israel, que nos creamos propietarios de una alianza, herederos de una amistad con Dios. Entonces, tenemos que tratar de ser mejor que los profetas, porque la segunda llegada del Señor nos encontrará más fieles, más vigilantes, más abiertos que el Israel de la primera venida. Entonces, es una interpelación sobre cuáles son los frutos que nosotros podemos entregarle al dueño de la viña cuando venga. Yo creo que quienes tienen el micrófono abierto, que los que no están hablando, deben cerrarlo porque se hace como eco, ¿no? Y para que nuestra querida Eglis pueda leer su mujer pecadora. Gracias. Estaba esperando este momento. Es que además tiene que ver con el texto que estoy trabajando para el trabajo final. Valga la redundancia. Ajá, dice así. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con sus cabellos. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, habla, maestro. Y Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, pienso que aquel a que le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es un texto bellísimo, ¿no? Que tiene como sus dos partes,
la que tiene que ver con la mujer y la que tiene que ver con el fariseo. Fíjense que había como la costumbre, ¿no? En la época de que cuando se ofrecía como una comida, un banquete, se invitaba a gente que tú considerabas como tu igual, en la que podías entonces dialogar sobre la Torá, sobre los profetas, sobre cualquier tema, y a Jesús evidentemente con su mensaje lo consideraban digno de ser invitado a cualquier banquete. Pero resulta que en este banquete, irrespetuosamente se aparece una mujer que de paso tiene mala fama. Ojo, quizás no sea necesariamente una mujer pecadora, sino puede ser que sea una mujer independiente. Las mujeres independientes, al no tener un hombre al lado, marido o hijo, eran consideradas ya de entrada pecadoras. Y probablemente quizás no era así, pues, desde el punto de vista estricto, ¿no? Pero lo que trata sobre todo de resaltar, como les digo, es la gratitud, porque la práctica de la ley había desplazado de tal forma la necesidad de perdón por parte de Dios, que el mundo judío en general creía que con el cumplimiento de la ley no tenían ninguna necesidad de pedirle perdón a Dios por nada, pues. Entonces, frente a ese escándalo oficial, Jesús se dirige precisamente a publicanos, a prostitutas, y le habla de la inmensa gratitud que nace en el interior de quien se siente amado y perdonado, sin ningún mérito propio. Los judíos no podían entender eso porque ellos creían que ellos tenían todos los méritos del mundo. Entonces, fíjense que esta mujer ni habla, sencillamente llora a los pies de Jesús y con su pelo lo enjuaga, lo limpia, lo soba. Y Jesús se siente tan reconfortado, o sea, este es un perdón sin palabras. Y de alguna manera Jesús lo enfoca de eso y lo primero que hace es decirle, mujer, tus pecados te son perdonados, anda y vete en paz. Entonces, oyendo todas estas parábolas, ¿verdad? No podemos menos que pensar a que Jesús tenía que matarlo. ¿Cómo es posible que este hombre se atreva a decirnos que le va a dar lo nuestro a otro, que la ley no importa, que el sábado tampoco, que no solamente Dios está en el templo, sino en todas partes, que las prostitutas y los publicanos van para el cielo primero que nosotros? O sea, es una cuestión que uno dice, bueno, este mensaje de este señor está soliviantando al pueblo. Como se le meta al pueblo esas ideas que este señor está pregonando, tenemos que acabar con él. Y eso, a la larga, fue lo que ocurrió, ¿verdad? Ahora, por falta de tiempo, no vamos a leer las parábolas que quedan. Les dejo como tarea que las lean después. Pero sí vamos a comentarlas un poquito, ¿verdad? Ahora, si todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué unos se salvan y otros no? ¿Verdad? En Lucas 10, ¿verdad? Tenemos el relato del samaritano, que como todos bien saben, es el hombre que queda herido al camino, pasa un sacerdote, no lo ayuda, pasa un levita, tampoco lo ayuda, sin embargo un samaritano no solamente cura sus heridas, sino que se hace cargo de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que no necesariamente el sacerdote y el levita son los modelos a seguir, sino el creyente, como el samaritano, que es capaz de abrirse hacia su hermano. ¿Por qué el sacerdote y el levita no ayudan al hombre? Bueno, porque ellos consideraban que tocar la sangre los hacía impuros y ellos iban al templo. Entonces no podían llegar hasta el templo sin hacer una serie de purificaciones, ¿verdad? Para poder quitar la impureza y poder entonces llegar a orar al templo. Sin embargo, este samaritano, que generalmente en Lucas nos presentan siempre como gente que es despreciada, que es considerada como de segunda categoría, es el quien se apiada del personaje herido. Entonces, los ladrones hacen una acción de muerte, pero ellos se reconocen pecadores. En tanto que el levita y el sacerdote también realizan una acción de muerte, pero ellos no se reconocen pecadores. El samaritano da una acción de vida en la que él, reconociéndose pecador y despreciado por los judíos, es capaz de dar vida. Y eso es lo que hace un poco la diferencia, ¿no?
con respecto al juicio que podemos hacer nosotros del relato. Hay otro texto que son los ladrones del Calvario, que sin ser prácticamente una parábola, nos enfoca nuevamente, otra vez Lucas, dos actitudes completamente diferentes. Son dos ladrones, los dos maldicen, saben que están acusados justamente, piensan que Jesús es un tonto o poco menos que eso, porque soporta en silencio los insultos. Pero con todo y eso, a uno como que se le mueve el corazón viendo a Jesús en esa condición. Y le dice, cállate, chico, nosotros nos merecemos esto, pero él no. Entonces, luego se animó a mirar a Jesús para hacerle esa súplica. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó la respuesta de Jesús? Posiblemente un segundo, porque la misericordia estaba totalmente abierta para transmitirse a los pecadores. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana ni pasado, hoy estarás conmigo en el sentido estricto, ¿verdad? Entonces es un hombre que se ganó el cielo, que lo robó durante las últimas horas de su vida. Fue capaz de adivinar la misericordia de Dios. Adivinó que Dios lo podía perdonar y no se equivocó. Lástima del otro. También podía haberse salvado. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no sucederá así con la humanidad? ¿No sucederá que algunos, aunque sea al final, tienen ese poco de humildad y de arrepentimiento para pedir esa gracia, para doblar la rodilla y el alma, para decir, Señor, acuérdate de mí? Ambos son pecadores, pero solamente uno es capaz de pedir misericordia. Y por eso el juicio queda de lado. Y el texto por excelencia que habla del juicio final es el de Mateo 25, el que habla un poco ese de separar ovejas y cabras. Y el enfoque que se hace es, cada vez que tú lo hayas hecho con uno de mis pequeños, vas a estar conmigo en el paraíso. Cada vez que hayas ignorado a uno de tus hermanos, vas a estar apartado al otro lado. Entonces, este texto lo que hace es resaltar el valor que Jesús atribuye al amor que le tengamos a afligidos, a oprimidos, a enfermos. Y de alguna manera tiene que ver un poco con esas palabras representativas, juntar y separar ovejas, cabras, porque en Palestina lo normal son rebaños mixtos de ovejas y cabras que de alguna manera pasen juntas por el día, pero que en la noche son separadas. Las cabras son colocadas en una cueva porque tienen que estar calienticas durante la noche. Y las ovejas que requieren aire fresco son dejadas fuera. Así se presenta el juicio, tal como Jesús lo relata y que deja perplejo a quienes escuchan y se preguntan cuánto hemos hecho o dejado de hacer. Porque en el fondo es una pregunta sobre la fe vivida, sobre el misterio más profundo de la misma, el amor que caracteriza al verdadero discípulo. Y vamos a concluir esta parte hablando un poco de la proyección comunitaria que tienen las parábolas en sí. ¿Por qué? Porque la experiencia vital de Jesús que percibimos a través de las parábolas ha de hacer en nosotros como una llamada al servicio, a vivir la palabra en las situaciones actuales que nos toca vivir. De allí que nuestra lectura vocacional nos obligue a que nos ubiquemos en el momento que estamos viviendo. O sea, y tenemos que estar claros de algo. Nosotros no podemos pretender sembrar sin maleza, pero sí debemos preguntarnos si en nuestro proceder hay algo de fariseísmo, de legalismo o de falsos radicalismos o fundamentalismos, ¿no? Porque eso no libera. Las parábolas sugieren destruir el mal, pero construyendo el bien y sobre todo confiar en la fuerza de la bondad del Padre, ¿no?
Y así nos quedan como varias enseñanzas. Yo diría que la primera es actuar, no a lo grande, sino discreto, con callada eficacia transformadora, como la levadura o la semilla de mostaza, no pretendiendo vivir en sembradíos sin maleza, siempre la va a haber. El trigo y la cizaña necesariamente crecen juntos. El vivir siempre en búsqueda, tratar de darlo todo lo que tengamos, como la parábola de los talentos, sabiendo que Dios actúa empujándonos un poquito. Hay un dicho nuestro que dice que obras son amores y no buenas razones, como la parábola de los dos hijos, en la que uno obedece y el otro no, según la necesidad y no necesariamente por mérito. Lo que nos dice también ese texto que dice que los primeros serán los últimos. Y eso también nos deja una enseñanza. Así como Jesús nos dijo que fuéramos mansos, pero no mensos, ¿verdad? No hay que ser orgulloso con el humilde, pero tampoco ser humilde con el orgulloso. Y de alguna manera leer las parábolas como comunicación simbólica de la experiencia de Jesús sirve para confrontar nuestra experiencia hoy e interpelarnos sobre cuál es la novedad en nuestro anuncio del Dios de Jesús. No puede ser otra cosa que un alumbramiento interminable del Espíritu en cada uno de nosotros. Y esa es la mejor invitación que nos dejan las parábolas. Nos quedan apenas pocos minutos, pero les cedo la palabra si quieren hacer comentarios o preguntar algo que se les ocurra. Bueno, profe, yo creo que definitivamente el mensaje es claro y usted lo acaba de reafirmar con unas palabras brillantes, ¿no? Yo pienso que detrás de todo no hay más nada que la fe ante todo, y ahí es donde uno realmente se hace seguidor de nuestro Señor, y sobre todo, lo hemos hablado durante muchas clases, es hacer vida esa enseñanza en los diferentes aspectos, y eso es la lección con la que yo me quedo de todas las parábolas que escuché, que son una belleza lo que acabo de escuchar de cierre de palabras finales, y una belleza en sí cada una del mensaje de las parábolas. Así que bueno, otra clase brillante, profesora, muchísimas gracias. Y bueno, yo me quedo con eso, fe, y como usted siempre nos dice, pues llevar a la práctica eso. ¿Okay? Amén, 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 amén. Que así sea. Bueno, profesora, yo diría que todo está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, 10, cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas y él les dijo: a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Entonces quedamos en lo que hablamos al principio de la clase. Uno queda como, wow, ¿no? que quiso decir este corto mensaje. Así que tremenda clase, profesor, me encantó. Sí, Jesús en verdad nos sorprende, ¿no? Cada vez más con su mensaje, con su manera de interpelarnos, de hablarnos, de invitarnos a seguirlo, ¿no? Cada quien en su camino, en sus pasos, con su talento, pero seguirlo. Eso es lo que nosotros debemos realmente tratar de hacer cada día, consciente que a veces damos pasitos para atrás, no importa, pero para adelante siempre. Amén, gracias, profe. Muchas gracias, profe. A la Gracias, orden. profe. Bueno, mi gente amada, sí, nadie quiere más intervenir, entonces vamos a... Ay, mi madre, esto no quiere ahora. Ah, bueno, déjenme quitar aquí a ver si me recupera la... Compañero, nos vemos en antropología. Amén. Un recreo de Sí. 15 minutos. Ok.
creo. Dios me los bendiga a todos. Que tengan Amén, gracias, Amén. profe. abrazo. Igualmente, Increíble. profe. Gracias. Pónganse las pilas los que tienen tareas pendientes y bueno, la semana que viene nos vemos nuevamente.